Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignora de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces, ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Primero pediros perdón porque tengo este resfriado que se ha hecho fijo discontinuo, pero él se cree que es de plantilla y no se quiere ir. Así que sabéis que mi voz va a ser regularcita. Y también, mientras pongo el cronómetro para no daros mucha lata, pediros disculpas por el atrevimiento de comentar un texto que todos conocéis mejor que yo seguramente y que es un texto bandera dentro de la iglesia evangélica, se ha enseñado a los niños en la escuela dominical y demás. Me acordé de una anécdota que me contaron de joven sobre Spurgeon, que fue invitado siendo un jovencito a una campaña de predicación donde el predicador oficial no podía asistir, el pastor de la iglesia, y predicó durante 3 días. Cuando el pastor volvió a su iglesia, les preguntó qué tal ha ido con el chico joven. Y le dijeron, ha sido genial. El primer día predicó de Juan 3:16. El segundo día predicó de Juan 3:16. Y el tercer día predicó de Juan 3:16. Es un texto tan impresionante que evidentemente hay mucha materia y por eso me he atrevido, no porque yo me compare con Spurgeon, ni mucho menos. Y también quisiera pediros disculpas, y ahora ya va en serio, porque cuando me miro a mí mismo, veo que han pasado muchos años en el Evangelio y aunque sí veo en mí un crecimiento espiritual, lo veo después de mucha deconstrucción en mi propia vida, ¿no? Subir muchas montañas, plantar banderas que ojalá no hubiera plantado y tener que bajar de esas montañas porque ahí no estaba la profundidad del Evangelio. Gracias a Dios que he podido bajar de según qué montaña, ¿no?
Pero yo escucho muchas veces al apóstol Pablo, en Hebreos 5, si es que es el apóstol Pablo el que lo escribió, ¿no? Porque sabéis que hay diferentes opiniones. Tertuliano decía que Bernabé, en fin, hasta Lutero tenía su propio candidato. Y escucho y me veo a mí mismo que en vez de estar comiéndome un buen chuletón a la parrilla, vuelta y vuelta de 2 centímetros con una patata, todavía necesito biberones a veces. Y os lo digo porque cuando nos acercamos a este texto, hay cosas que seguramente a vosotros no se han escapado, pero a mí se me han escapado siempre, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, y para que luego lo podamos enlazar, permitidme que os haga unas pequeñas notas, que tiene que ver, como siempre que os hablo, con lo que voy estudiando últimamente. No salgo de ahí. Hoy hemos trabajado sobre el texto que nos indica el leccionario, pero normalmente no lo hago porque soy incapaz, no tengo esa capacidad, ¿no? Pero al ver este texto esta semana enlacé con lo que estaba estudiando. Y estaba estudiando sobre el monoteísmo en el pueblo de Israel, en la Biblia hebrea, ¿no? Mirad, el pueblo de Israel, o el reino de Judá, para hablar con un poquito más de exactitud, no fue monoteísta en la vida, prácticamente, hasta que no regresan de la deportación y se convierte en monoteísta, porque ahí hay violencia, si no, es que no es cualquier cosa. Pero aún así, todos los pueblos tenían un Dios más importante. Y en el caso del reino del sur, este Dios era el Dios Yahvé, que ni siquiera era de ellos, había venido del sur, de Edom, pero bueno, eso es otra historia. Para los pueblos en la antigüedad, tenéis que entender que para ellos su Dios es más fuerte, su Dios es el más poderoso, su Dios es el que más los protege, y por eso en la Biblia aparece que Yahvé es el Dios de los ejércitos, porque el que más mata es el más fuerte en su mentalidad. Entonces llega a ser el caudillo que va enfrente de las tropas de Israel para David. O sea, y además, en el contexto histórico que estamos hablando, cuando uno sale a la batalla, gana porque tu Dios te ha dado la victoria. Y se da el caso normal de que cuando tu pueblo es vencido, la gente normalmente lo que hace es abandonar ese Dios, que es un Dios blandengue que no ha sabido protegernos, ¿verdad? El caso es que en la historia del Reino del Sur, bueno, ya sabéis que en el norte, en el 721-22, ya es ocupado, hay una deportación, y en el Reino del Sur todavía se mantiene un poco de tiempo hasta que llega un rey que tiene una vida azarosa, su padre es asesinado y él es escondido y al final, muy jovencito, llega al trono y está rodeado de sacerdotes y de teólogos que le dicen que prácticamente él es el Mesías y que él tiene que conquistar el reino del norte, Israel, y que es el momento apropiado. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no?, con Josías. En la primera batalla, el pobre muere. Y pocos años después, el reino del sur, Judá, es también deportado, invadido, y muchos dicen, eso es porque nos han obligado a adorar a Yahvé solamente, y había otros dioses que lo hemos dejado. Mucha gente va a empezar a adorar al Dios de los asirios y de los babilonios. ¿Qué hacen los teólogos? Inventan una solución genial. Si lo normal es que nuestro Dios ha fallado, adoremos a otro Dios, ahora decimos, no, es nuestro Dios el que nos ha castigado. Él es el que ha permitido que hayamos sido vencidos y deportados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces la forma de hacer teología, incluso en la Biblia lo vemos, es ir poniendo parches.
ir avanzando, ir cambiando. Volvemos al texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Toda mi vida he pensado en lo importante que era que porque de tal manera amó Dios. Y no he pensado en lo del mundo. Hice un pequeño estudio y encontré que, más o menos, la palabra mundo aparece como unas 200 veces en la Biblia. En el Evangelio de Juan aparece 64. Lo que quiere decir que más del 30% de las veces que aparece esa expresión está en el Evangelio de Juan. Eso querrá decirnos algo. Juan ya es un evangelio tardío y, en mi opinión, mucho más cristiano, más maduro, más universal. Ya el destinatario en el evangelio no está limitado al pueblo de Israel, ya se ha abierto al mundo. No pretende tapar agujeros, es otra teología. Y cuando nos acercamos a este texto, ahí eso es algo revolucionario. Por primera vez en la historia, dice, en la historia que nosotros seguimos, de la historia bíblica, que Dios ama al mundo explícitamente. No es a una etnia, no es a una raza, no es una cultura, no es una religión, es al mundo entero. ¿Os acordáis de la predicación de Rubén de hace un par de domingos, el monte de la transfiguración, Moisés y Elías? Moisés es al Antiguo Testamento la Torá, el Pentateuco, la ley, y Elías son todos los profetas. Y allí se está muy a gusto, y los discípulos encuentran maravilloso poder estar en el monte allí, que significa, está Moisés, está Elías y está nuestro Jesús, que le da un toque de chispita nueva a esto que... Pero se oye una voz del cielo que dice, mira, este es mi hijo, y a este es el que tenéis que oír, no, ni a Moisés ni a Elías, ya se ha acabado esta historia, oíd a mi hijo. Y si pensáis que eso es algo que ya está superado, os puedo decir que tengo muchos amigos aquí en Málaga que después de 40 años en el Evangelio ahora amanecen por las mañanas y se ponen un tzitzit, que es una camiseta de lana interior que llevan los judíos ortodoxos, porque en la Biblia está. O otros amigos que es fantástico, a veces le puedes invitar a salir y pides un plato de gambas porque te las comes tú, porque las gambas es un animal puro y no se la puede comer. O como me pasó no hace mucho en la librería, que llega un matrimonio con una señora que llevaba poco tiempo con ellos, por lo visto, para ver Biblias. Era un sábado, están viendo las Biblias, le encanta una y la señora dice, pues se la compro. Y le dice el matrimonio, no puedes, hoy es sábado, no puedes hacer negocio. Eso está ocurriendo. Hace un mes una chica vino a comprarme una Biblia y después de pagármela se queda como mirando cosas por allí. Yo dije, bueno, vamos a ver. Cuando se fue las personas que estaban, se me acerca y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo me echo a temblar, porque cuando alguien me dice eso te pueden preguntar cualquier cosa y a veces muy comprometida, ¿no? Me sorprendió, la verdad es que me sorprendió. Me dice, mira, yo es que llevo muy poco en esto. Palabras textuales, llevo muy poco en esto. Llevo 11 meses nada más de creyente. Y mira un cuadro que tengo al fondo que se ve un león, que tiene mucho éxito, que pone el león de la tribu de Judá. Y así como entrecortada me dice, ¿usted me podría decir, por favor, yo a qué tribu pertenezco? A veces entran ganas de reír, porque la verdad es que a mí pero al mismo tiempo me produjo dolor. Una persona que lleva 11 meses en la iglesia y le están contando que si pertenece a una tribu o a otra. Por eso os digo, no penséis que esto ha pasado de moda. Dejemos esto aquí.
Fijaros que eso se trata de un nuevo mundo, ya no es la misma historia, no es la teología antigua reformada, que le vamos parcheando. Esto tiene que ver con otra historia. Y ahora permitidme que os enseñe dos palabras en dos lenguas muertas. Yo no soy experto, pero me han llegado a mí durante estas 2 últimas semanas y pensé que tenía que compartirlas con vosotros, y más ahora con el tema de la mujer y porque vienen a cuenta con el texto. La primera es una palabra que aparece en una tablilla sumeria de manumisión de esclavos, en una carta de libertad de un esclavo, la más antigua que se conoce. Es una tablilla pequeña, escrita en cuneiforme, y aparece una palabra que es, supongo que se lee así, amagi o amagi. Literalmente significa regresar a la madre, volver a tu madre. La segunda palabra es una palabra que todos conocemos, es la palabra misericordia. Nuestras Biblias la traducen por misericordia. Dios tiene misericordia, Dios es misericordioso. Pero misericordia es una palabra de nuestro idioma que viene del latín, que está formada por dos sonidos diferentes. Cordis de corazón y miser de desdicha, de dolor, ¿no? Pero en el hebreo no existe la palabra latina, tienen una palabra propia. Y aquí alguno será capaz de tirarme piedras, pero es lo que dice el texto, yo no me lo invento porque yo no sé hebreo. Literalmente la palabra es Rachem en hebreo. Dice, Dios tiene misericordia, Dios tiene Rachem. Y Rachem, ¿sabéis lo que significa? A mí que me sorprendió muchísimo. Significa vagina, útero, vientre, aparato reproductor. Cuando dice que Dios tiene misericordia, está diciendo que Dios tiene un vientre para fecundar, para darnos vida. Ahora, cuando nos acercamos al texto de Juan y habla de nacer de nuevo, habla de nacer de lo alto. Y pensamos en esas palabras. Por un lado, la libertad significa volver a tu madre, a tu origen, a Dios. Y por otro lado, que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, Él sí puede hacer que nazcamos de nuevo. Cuando miramos el texto, y no quiero extenderme mucho, cuando miramos el texto de Juan, muchas veces cogemos ese versículo solamente y podemos decir muchas cosas, pero cuando lo ponemos en su contexto anterior, porque Juan o el joánico, los discípulos de Juan cuando escriben, llevan un orden y la sucesión de acontecimientos que pasa antes es interesante para comprender el versículo. Perdón. Poco antes hay un incidente en el templo, que todos conocéis. Jesús entra allí, tira las mesas de los que están haciendo negocio, están comerciando con la fe. Justo en ese momento Jesús llama por primera vez a Dios, mi Padre, que es algo completamente diferente al sentido que se le podía dar en el Antiguo Testamento. Dios el Padre de la nación, pero mi Padre como una sensación auténtica de Padre, eso es algo completamente nuevo. Los discípulos se vuelven locos, encantados, por fin, el Mesías que viene aquí rompiendo cosas, aquí, este es el reformador que buscábamos. Los dirigentes que le niegan su adhesión, que tienes que demostrarnos algo, de que no nos lo creemos. La multitud que aparece ahí, que le da su adhesión y que Jesús dice, no me fío de ellos, porque me están siguiendo, porque han visto milagros, porque han visto cosas. La traducción de Juan Mateo, que sabéis que me encanta, que es la de la Nueva Biblia Española, dice
literalmente así. En el versículo 15, 16 y 17, para que todo el que le haga objeto de su adhesión tenga vida definitiva. Porque así demostró Dios su amor al pueblo, llegando a dar a su único Hijo para que todo el que le presta su adhesión tenga vida definitiva y ninguno perezca. Porque no envió Dios al mundo para que dé sentencia contra el mundo, sino para que el mundo por él se salve. Todos estos personajes que han aparecido están dándole su adhesión a Jesús, pero por motivos diferentes. Y la última es la conversación que Jesús tiene con el fariseo Nicodemo. Nicodemo ve en Jesús un Mesías maestro que viene a dar un toquecito fresco a la observancia de la ley mosaica, pero Jesús le cambia la tostada y le habla de nacer de nuevo. Le habla de un Dios que tiene misericordia. Le habla de nacer de lo alto. El nuevo nacimiento no se da por observar leyes, porque humanamente no somos capaces. La capacidad de amar viene de un nuevo comienzo. No cuando le damos nuestra adhesión a Jesús como un reformista o un iluminado. No podemos poner paños viejos para reparar los remiendos. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Os lo resumo. No se trata de poner remiendos en la vieja teología. Lo que Jesús nos explica es completamente nuevo. No se trata de darle adhesión a un reformador religioso con matices violentos o no. Tampoco se trata de darle su adhesión a un maestro espiritual. Jesús no es un maestro espiritual como Buda. No es un iluminado. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Es una experiencia mística que cuando dicen las palabras mágicas entras en un estado de shock y a partir de entonces ya no tienes problemas nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Menos mal que no habéis dicho ninguno. Nada, eso no es verdad. Mira, nacer de nuevo es una corriente eléctrica que te sacude el cuerpo y a partir de entonces, cuando te hacen una foto, siempre sales con un halo en la cabeza. Eres un santo. ¿Qué nos gustan esas cosas? Para mí nacer de nuevo es de una forma consciente, sincera, con emociones o sin emociones. Ya no entro, cada uno es como es. Es volvernos a Dios, el único que nos puede hacer libres, y darle nuestra adhesión a Jesús. Ponernos detrás en la fila con Jesús y decir, yo voy a seguir a este. Mañana lo tendrás que volver a hacer, porque te habrás salido de la fila, seguro. Pero mira, cuando Jesús habla de ser levantado en alto, probablemente está hablando de su propia muerte, ¿no? En la cruz. Y allí lo que hay es una manifestación de amor incondicional y brutal. Si quieres darle tu adhesión, tienes que dárselo a uno que es capaz de llegar hasta el final a morir, no un revolucionario que va a quedar muy bien, que va a ser muy importante o algo así. Nacer de nuevo es para ti y para mí. Y cada día. Muchas veces oímos voces que nos dicen cómo tenemos que vivir nuestra vida y nos condicionan con medias verdades.
¿Acordáis del pasaje del Edén? Cuando el hombre se esconde de Dios y Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, es que como estaba desnudo, tuve vergüenza. Y Dios le pregunta, ¿y a ti quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Cuántas veces te han dicho, o tú has oído en tu oído, tú no vales, o tú ya llevas mucho tiempo en esto para empezar cada día? Mil cosas que vas a escuchar constantemente, porque yo las escucho y no quiero ser especial. Pero se escucha la voz de Dios y dice, ¿a ti quién te ha dicho qué? Vuélvete a mí cada día, cada mañana. Y haz tu compromiso de seguimiento. Nacer de nuevo es eso, cada día, cada mañana. No hay una fórmula mágica en que dices una oración y todo se ha solucionado. Hay que trabajar todos los días, hay que levantarse todas las mañanas. Y todas las mañanas nos apartamos un poquito de Jesús y que el Señor nos bendiga.